Hola, felicidades, has llegado al final de nuestro curso de experiencia de usuario para principiantes. A lo largo de este curso revisamos varios conceptos que te pueden ayudar a iniciar un proyecto de experiencia de usuario con diferentes clientes, con diferentes empresas. Asimismo, te he dejado las bases para que puedas por tu cuenta investigar un poco más y quizás buscar algún campo de especialidad dentro de esta gran disciplina. Como vimos, es variada y puedes participar en ella sin importar realmente, pues, de dónde venga tu profesión. Al final de cuentas, se trata de que generemos en conjunto, utilizando toda nuestra experiencia y conocimiento, una mejor, experiencia para nuestros usuarios. En este último módulo, te platicaré algunos temas que son relevantes para terminar nuestro taller. En primer lugar, me gustaría que hiciéramos un repaso por los temas más importantes que vimos a lo largo del curso, así como establecer una pequeña lista de actividades mínimas que deberías estar elaborando para poder tener un proyecto de experiencia de usuario funcional. Asimismo, platicaremos sobre un caso de estudio, el cual pues nos habla un poco sobre el éxito que genera el implementar estrategias de experiencia de usuario. También platicaremos sobre algunas tendencias que vienen o que deberíamos estar poniendo atención en relación a la experiencia de usuario, así como también un poco de bibliografía y algunos contenidos que tú puedes consultar más adelante para entender un poco más este tema. Sin más, comencemos con este último módulo y particularmente con esta clase. Hagamos una checklist de entendimiento UX en un proyecto. Comencemos por, como te decía, hacer un pequeño resumen. Recordemos que la experiencia de usuario parte de entender que todos los objetos o productos que nosotros diseñamos tienen una usabilidad. La usabilidad es ese atributo o esa característica de calidad que nos ayuda a evaluar realmente con qué facilidad se puede utilizar algo. No solamente con qué facilidad se puede utilizar, sino también nos ayuda a medir esos grados de usabilidad. Es decir, qué tan funcional es algo de acuerdo al objetivo con el cual fue creado. Recordarás que poníamos ejemplos como las sillas, en las cuales hablábamos de una silla típica de comedor y una silla típica de oficina. Ambas tienen una misma función, que es que la gente se siente en ellas, pero en términos de usabilidad y hablando particularmente ya de experiencia, de contexto y de escenarios, ambas sillas podrían ofrecer diferentes soluciones a una misma persona, de acuerdo a sus necesidades. Continuando con los temas, platicamos también sobre qué es la experiencia de usuario. Y si te acuerdas, te presenté a este señor, Donald Norman, el cual nos decía que la experiencia de usuario es ese proceso que utilizamos para poder crear productos que vayan más allá de solamente ofrecer la solución necesitada. Es decir, que se centren en ese ecosistema completo que sucede alrededor de el uso de una herramienta, de una plataforma o de un servicio. Norman nos dice que esto va desde justamente el momento en el que el usuario identifica que tiene esta necesidad hasta que la satisface, ¿no? Y nosotros, al momento de proveer ese servicio, pues debemos considerar temas como marca, diseño, usabilidad, función, métricas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablábamos también que el diseño de experiencia de usuario es un diseño que se basa en las metodologías de diseño centrado en el usuario, los cuales comienzan por analizar justamente pues cuáles son esos escenarios, esos contextos en los cuales viven nuestros usuarios, cuáles son sus motivadores, cuáles son sus bloqueadores, cuáles son esos detractores y cuestiones que podrían facilitar el uso de algo o bien dificultarlo. El diseño centrado en el usuario también aprovecha la experiencia colectiva de usuarios y establece un lenguaje que pueda ser funcional en diferentes niveles y para diferentes personas. La experiencia justo centrada o de diseño centrada en el usuario, como está centrado en el usuario y esas necesidades van evolucionando o van cambiando de acuerdo a contextos sociales y culturales, nos obliga a nosotros a diseñar cosas cada vez más innovadoras, a generar soluciones más modernas, que utilicen más artefactos, a lo mejor que aprovechen más las cuestiones tecnológicas y que vayan teniendo un impacto que se adecue a esa evolución o a ese movimiento social y cultural. Platicábamos también que la experiencia de usuario no es solamente esfuerzo de una sola persona, es
prácticamente imposible que un solo especialista se dedique a generar toda una experiencia de usuario completa. Hablábamos de ese unicornio, el cual pues muchas empresas intentan buscar, una persona que sea especialista de todo. Y mencionábamos que justo ese sería un problema, ¿no? Al poder tener conocimiento de muchos campos o de muchas áreas, costaría trabajo realmente que tuviéramos un resultado, pues un resultado superior a lo esperado, que supere las expectativas en uno solo de los campos. Entonces, por eso decíamos que lo ideal es tener especialistas en cada uno de los campos que abarca el tema de la experiencia de usuario. Por mencionar solamente algunos, hablamos de cuestiones de investigación, de análisis de negocios, de desarrollo de estrategias de contenido, etc. Justamente hablando de esto, mencionábamos que la experiencia de usuario se podría cimentar con 4 principales pilares. Uno de ellos es, como mencionaba antes, la investigación, la cual nos da ese acercamiento a los usuarios y a ese entendimiento de lo que los usuarios realmente necesitan y desean. Hablábamos de este tema de interacción, que yo les comentaba que es donde tradicionalmente se centra lo que nosotros llamamos actividades de diseño de experiencia de usuario. Hablábamos también de esa estrategia de contenido, que es quien crea un sistema de lenguaje y de comunicación consistente y coherente en relación a todas las plataformas y herramientas que estamos construyendo. Y hablábamos también de diseño de interfaces. ¿Se acuerdan que mencionamos justo la diferencia entre UI y UX y cómo no era necesariamente lo mismo? Bueno, el diseño de interfaces, como recordarán, mencionábamos que se trataba justamente de generar ese sistema visual de componentes que ayudan a que el flujo que el usuario va a tener a través de nuestra herramienta pues sea mucho más sencillo, sea mucho más llevadero. El diseñador de interfaces pues nos ayuda a observar temas como composición, manejo de componentes, creación de microinteracciones, asignar perfiles de color, perfiles tipográficos, así como también ver temas de accesibilidad. Todos estos pilares y todas estas disciplinas trabajan dentro de un marco que la mayoría de las veces está centrado en el design thinking. A pesar de que hay diferentes metodologías para poder llevar a cabo nuestras estrategias de diseño, la mayoría de ellas, como mencionábamos, se centran en estas tres fases, ¿no? Con estas, pues en principal 5 actividades directo de diseño y una sexta que podría ser un tema ya más de desarrollo, ¿no? Y mencionamos justamente que las características que tiene este camino o esta metodología es que justamente no es un proceso necesariamente lineal, sino que en algún momento, si es necesario, podemos regresar algunos pasos, podemos ir haciendo algunas modificaciones de acuerdo a lo que vayamos descubriendo. Si recordarán ustedes, hablábamos de una primera fase en la cual teníamos que entender justamente el problema para después pasar a una fase donde exploramos el problema, lo aterrizamos y generamos una solución y posteriormente ejecutamos dicha solución. Ahora sí, pasemos a este checklist de actividades que deberíamos estar cumpliendo. Para la parte de entendimiento, recordarán ustedes que revisamos una dinámica que se llama Inception Deck, en la cual tenemos un primer acercamiento con el negocio para definir exactamente varias cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a generar? ¿De qué trata nuestra solución o de qué trata el proyecto que nosotros vamos a realizar y que vamos a estar atendiendo? En segundo lugar, ¿para quién lo estamos diseñando? ¿Para quién lo vamos a hacer? Y recordarán que hablábamos de estas protopersonas. Y en tercer lugar, este ejercicio pues nos ayuda justo a alinear las expectativas dentro de todos los involucrados en el proyecto. Esta actividad de Inception Deck, si recordarán, la realizamos nosotros con todos los stakeholders que estén involucrados, desde Product Owner, equipo de diseño, equipo de desarrollo, gente de marca si es necesario, gente comercial, es decir, todos los perfiles que puedan proporcionar información pertinente para el entendimiento de los objetivos que se pretenden tener al finalizar este proyecto. Una vez que nosotros ya tenemos este análisis realizado o este entendimiento, ahora pasamos a entender la perspectiva y necesidad de nuestros clientes. Si se acuerdan de esto, hablábamos en el User Research, en el cual decíamos, bueno, realicemos una estrategia de investigación, la cual nos permita a nosotros, por medio de encuestas, entrevistas, talleres, revisiones heurísticas, etcétera,
acercarnos directamente con las personas, directamente con esos usuarios que definimos durante la fase de Inception y justo conocer o entender cuál es su relación con el problema o con la situación que pretendemos atender, identificado una vez más desde nuestro Inception. Entonces, con estas dos dinámicas, nosotros seremos perfectamente capaces de tener un entendimiento global de lo que es, lo que quiere hacer el negocio, lo que se pretende atender y cómo lo percibe el usuario, cómo percibe el usuario esa situación en particular. Ya con toda esta información y llevando a cabo diferentes estrategias para tal fin, nosotros ya podemos empezar a hacer nuestro diseño y pasar a la siguiente fase, que es la de exploración, en la cual nosotros vamos a ejecutar algunas actividades que nos permitan pues justamente ir definiendo lo que va a ser nuestro nuevo flujo, lo que va a ser nuestra nueva propuesta, nuestra nueva solución. Comenzábamos por temas de arquitectura de la información. Recordarán que este tema tiene que ver con la organización de la información y de los componentes dentro de nuestra plataforma para poder proporcionar un camino más adecuado de acuerdo a los modelos mentales de nuestros usuarios. Este tema de la arquitectura de la información, recuerden ustedes que lo podemos nosotros identificar o lo podemos nosotros entender mejor si llevamos a cabo cierto tipo de actividades. Para recordarles cuáles actividades yo recomendaba, está el card sorting, que nos ayuda a entender cómo la gente clasifica un concepto o una serie de conceptos, y el otro era el tree testing, el cual nos ayuda a entender cómo los usuarios analizan o aterrizan, mejor dicho, un proceso en específico. ¿Cuáles son la serie de pasos que siguen para llegar a un concepto o para llegar a una solución en particular? Con toda esta información, nosotros lo que corresponde es que podamos establecer justamente esta estructura de información de acuerdo a diferentes puntos, de acuerdo a los objetivos que hayamos nosotros planteado y a los objetivos que los usuarios puedan tener con nuestra herramienta, de acuerdo a de qué manera nuestros usuarios van a ingresar y van a utilizar la información, de qué manera los usuarios van a estar buscando y accediendo a esa información, para lo cual nosotros necesitaremos clasificar, etiquetar y poner un orden adecuado en la información y en los pasos que van a suceder en nuestra plataforma, así como también ofrecerle a nuestros usuarios un buen balance de contenido. Recuerdan que decíamos, no pongas en una categoría 50 elementos y en otra categoría solamente 2. Busca la manera de balancear los elementos para que justamente esa navegación y esa búsqueda sea lo más amable posible. Con toda esta información de nuestros usuarios, todo lo que son, lo que quieren, lo que buscan, cómo entienden la información, mencionábamos otro formatito que se llama mapa de empatía, el cual nos permite a nosotros justamente aterrizar en un formato escrito todo lo que está pasando en la cabeza y en el exterior del usuario al estar en contacto con este problema, con esta situación que nosotros estamos atendiendo. Esta parte del mapa de empatía resultaba relevante para nuestro proceso porque con él y con otro tipo de análisis podíamos ya construir nosotros un User Journey Map, en el cual nosotros ya vamos a empezar a proponer alguna solución o alguna manera de volver más eficiente un proceso, un flujo, o inclusive empezar a proponer uno desde cero. Esta propuesta o esta fase nos ayuda a nosotros, si recuerdan, a establecer por pasos cada uno de los momentos a través de los cuales un usuario ejecuta algo. Y una de las cosas que resultaban más sobresalientes es el hecho de que nos permite identificar cómo se siente el usuario y qué piensa en cada uno de estos pasos y en cada uno de estos momentos. Ya con este journey que nosotros hayamos creado, podemos pasar a la fase en la cual ya estamos diseñando una solución. Y para diseñar esa solución, o mejor dicho, para aterrizar esa solución, ocupamos elementos como los bocetos o los wireframes, siendo los wireframes una herramienta que nos ayuda bastante porque, si recordarán, es este componente que tiene el mínimo de información, pero que nos permite visualizar cómo debe organizarse y cómo debe comportarse cada uno de los elementos dentro de nuestra plataforma. Hablábamos del wireframe como tal y hablábamos del mapping en un wireframe, en el cual nosotros no solamente ya podíamos visualizar una pantalla, sino también podíamos visualizar la relación que tiene con las otras dentro de un flujo, dentro de un proceso ya establecido. Con este wireframe podíamos pasar ya con el equipo de UI para empezar la construcción de un prototipo. Y el prototipo es importante para nosotros porque nos da la oportunidad de
tener un material ya aterrizado con una mucho mayor definición que nos permita, de cierta manera, evaluar el impacto que genera o que va a tener nuestro producto. Esa es la parte fundamental de generar un prototipo, que podemos llevarlo a una evaluación con usuarios reales. Esta es la última fase de nuestro proyecto, en la cual nosotros vamos a evaluar aquella idea o aquello que nosotros estamos proponiendo y su impacto, en lo cual nosotros podamos medir realmente si ese impacto es el que estamos buscando o no. Como les decía, una de las cosas que resultan más atractivas o eficientes de utilizar una metodología como estas es que en cualquiera de estas fases nosotros podríamos dar uno o varios pasos hacia atrás. Y esta justamente es la parte final en la cual decimos, ok, está mal, a lo mejor no estamos resolviendo como nosotros pensábamos, a lo mejor el diseño está bien, pero el contenido no es el adecuado, a lo mejor el contenido es el adecuado, pero las interacciones no. Toda esta información y todos estos resultados que nosotros obtenemos en la fase de validación nos permiten justamente volver a la mesa de diseño o inclusive volver a la parte de investigación para tratar de definir y de cerrar aquellas dudas adicionales que pudieran surgir. Como les comentaba, lo importante aquí justo de la validación es que nosotros podamos resolver en diseño antes de pasar a las fases de desarrollo y producción, las cuales tienen un costo mayor. Recuerden que platicábamos del costo y decíamos, el costo de un proyecto total, la parte de diseño podría valer más o menos el 10% de esa totalidad. Entonces, imagínense cuánto cuesta la parte de desarrollo y de implementación. Ese 10% justamente tiene este margen de error en el cual nosotros podemos regresar todavía, hacer correcciones, hacer ajustes sin impactar en el 90% restante, que si lo invirtiéramos para darnos cuenta que está mal, definitivamente ese gasto pues nos impactaría mucho más dentro de nuestros proyectos. Hablando de este tema, recuerden que platicábamos también que la parte del retorno de inversión directamente desde un proyecto de diseño como tal, de diseño de experiencia, es un poco complicado de medir y es un poco complicado de evaluar. Sin embargo, nosotros podemos medir el impacto que está generando nuestro proyecto y a partir de eso tratar de determinar si es que nos está generando un retorno de inversión directo o indirecto. Y para medir nuestro diseño, para medir una vez que ya salimos a producción, acuérdense que mencionábamos que hay dos tipos de indicadores. Aquellos que nos hablan de lo que está haciendo el usuario y aquellos que nos hablan de cómo se siente el usuario mientras ejecuta esa acción. Si recuerdan, ustedes mencionábamos que justamente este tema de comportamiento, estos KPIs de comportamiento, tienen que ver con las actividades que podemos nosotros medir directamente dentro de la plataforma. Cuánta gente termina la tarea, cuánto tiempo les toma, cuántos usuarios se equivocan, cuántos se recuperan de esos errores, cuántos de esos errores son por culpa del sistema, por culpa del usuario. Podríamos nosotros, todos estos datos podemos medirlos y son datos cuantitativos de acciones específicas. Y por el otro lado, hablábamos también de los KPIs de actitud y los cuales les decía, para poder medir estos necesitamos hacer ejercicios directamente con los usuarios y conocer realmente cómo se sienten mientras los están haciendo. Hablábamos de temas de evaluación heurística, hablábamos de temas de NPS, en los cuales vemos qué tanto nos recomendaría un usuario. Hablábamos temas de esfuerzo, qué tan difícil le fue a un usuario ejecutar una acción en particular. Y hablábamos de tema de satisfacción, qué tan satisfecho se encuentra un usuario tras ejecutar o no una actividad en específico. Todos estos indicadores y todos estos medidores nos ayudarán a evaluar si ese proyecto o eso que nosotros diseñamos, ese producto que nosotros diseñamos, realmente está cumpliendo con la expectativa que se tenía desde un principio. Amigos, esa es la parte, deben tener en consideración, mejor dicho, todas esas actividades, porque con esto ustedes ya pueden ejecutar en un nivel general un proyecto de experiencia de usuario. No lo olviden, esta información y este conocimiento es solo el cimiento, es solo la base. Para que ustedes puedan lograr un buen nivel, lo ideal es practicar y practicarlo mucho. Llevar este tipo de proyectos a cada escenario en el que les sea posible. Recuerden que, y como se los decía en la clase de prototipado,
Este tipo de proyectos nosotros los podemos analizar no necesariamente en proyectos digitales y de muchísimo presupuesto. Podemos ejecutar este tipo de esfuerzos en proyectos más chiquitos, en proyectos quizás hasta personales inclusive, en los cuales nosotros podamos poner en práctica este conocimiento. Y una vez más, y lo voy a seguir reforzando, este conocimiento que ustedes están adquiriendo solamente es esa base. Yo los invito a que sigan buscando más información y a que sigan buscando capacitación en términos ya más especializados. Y hablando de eso, si ustedes quisieran que abordáramos algún tema de especialidad sobre cualquiera de los que vimos el día de hoy, pónganse en contacto con nosotros en el equipo de EDTeam para poder generar justamente este contenido para ustedes. Para nosotros es importante su retroalimentación y saber en qué más podemos proporcionarles información para que ustedes tengan la capacitación necesaria. Amigos, con esto concluimos esta parte del checklist y con esto concluimos básicamente nuestro curso de experiencia de usuario. A continuación, les presentaré un caso de éxito con el cual ustedes podrán ver cómo de llevar a la práctica experiencias o más bien técnicas de este tipo, una empresa puede pasar de mandar por correo tradicional su servicio a ser una de las empresas más reconocidas digitales a nivel mundial. Acompáñenme en la siguiente clase para poder aprender y descubrir un poquito más de este caso de éxito. Los veo por allá, amigos. Denle play.